Haberse vuelto loco y el sentido común es el recurso más escaso. Mientras ustedes y yo nos preocupamos por cuánto sube la nafta o a cuánto se fue el kilo de asado, en Medio Oriente los misiles cruzan el cielo como si la vida humana fuera un tablero de ajedrez. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán no es solamente una noticia lejana, es un polvorín que sacude la economía global y nos pone frente a una retórica bélica aterradora. Donald Trump ya avisó que la gran ola todavía no llegó, justificando hacer la paz por medio de la guerra. Y no hay nada más alejado. La guerra es siempre el fracaso de la política y, en definitiva, el fracaso de la humanidad. Esa violencia que a nivel nacional sacude los cimientos de Medio Oriente, que lleva 4 días de escalada bélica, en un mundo globalizado no nos es indiferente. Y aunque parezca muy lejano el lejano Oriente, lo cierto es que lo que pasa allá tiene un impacto acá. Porque es el mundo entero el que está cambiando y virando hacia un mundo de cada vez más violencia. Y un mundo en donde esa violencia se ejerce con total impunidad desde el poder. El poder hace lo que puede hacer, lo que quiere hacer. Y ya no existen normas, ni existen tratados, ni existen acuerdos que puedan impedir estos excesos. Y esos excesos del poder primero tiene un correlato retórico, ¿no? Siempre empiezan esbozándose. La guerra en Medio Oriente se ha profundizado a partir de que Trump ha encendido sus discursos, ha encendido sus posiciones xenófobas, antimigratorias, discriminatorias. Primero la violencia empieza como una retórica, empieza como una declamación. Y no pasa mucho tiempo, y lo estamos viendo, de que esa violencia discursiva pase al campo de la acción. Y digo que no es ajeno a lo que está pasando en Medio Oriente porque está pasando también en un montón de lugares del mundo. Hace poco veía, pero esas noticias quizás no siempre llegan, hay un escándalo que está sacudiendo a España porque el jefe de la policía de España, el jefe operativo, uno de los directores operativos de la policía, ha protagonizado un hecho escabroso. Tenía a sus subordinadas, mujeres, a todas amenazadas y abusaba de ellas, justamente jactándose de la impunidad que le da el poder de ser un jefe de la policía. Obviamente lo echaron, pero antes de que lo echen y de que empiece el juicio contra este policía, a la víctima la hostigaron. Filtraron su nombre, sus fotos, la hicieron quedar mal ante la opinión pública para justificar al jefe de policía que estaba abusando y violándola sistemáticamente desde hace mucho tiempo. Y digo esto que pasa en Medio Oriente, donde, y también toca hablar de las mujeres y sobre todo de algo más dramático que son las niñas. 148 niñas que estaban en el colegio, que estaban en clase, que estaban en sus aulas o en los patios del colegio, fueron asesinadas durante un ataque bélico de Israel y Estados Unidos en conjunto. Y esa misma violencia que se repite en Medio Oriente, que se repite en España y que se repite en cada lugar del mundo, no es ajena a lo que está pasando en Salta. Esa violencia contra la mujer, esa violencia impune que muchas veces se ejerce desde el poder, tiene un caso testigo acá en Salta que es cuanto menos escandaloso. Quienes siguen este programa, quienes siguen Punto 1, nos habrán escuchado el año pasado poner el grito en el cielo y dar a conocer esta situación y dar a conocer sus detalles. Estoy hablando de una afrenta contra las instituciones. Si el presidente Javier Milei en la apertura de la Asamblea Legislativa hablaba de domar gente, siempre alguna referencia de sodomización, alguna referencia de subordinación sexual. Bueno, eso que hizo el presidente discursivamente tiene su correlato también acá en Salta, y del discurso muchas veces que pasa a los actos. Y acá en Salta particularmente el año pasado había estallado este escándalo. Por eso que hoy se repita es un escándalo doble y mucho más vergonzante. Debería darnos vergüenza como salteños que haya tanta impunidad a la luz del día. No estoy hablando de otra cosa que de un concejal
de un concejal de la Libertad Avanza. Estoy hablando de Pablo López. Ya había sido concejal por otros partidos, porque la impunidad es así. La impunidad es la forma de ejercer el poder para muchos, y esa impunidad hace que no tengan problemas de cambiarse de un partido al otro como si estuvieran cambiándose de bombacha o calzoncillo, ¿no? Entonces este concejal que fue de partido en partido y terminó en la Libertad Avanza y fue el más votado, Pablo López, y ahí también un llamado de atención para la gente, este concejal fue expulsado del Consejo Deliberante el año pasado. ¿Por qué? Porque su pareja, su propia pareja, con pruebas, con audios, con textos, con fotos, con conversaciones, con pruebas muy fehacientes, denunció que sufría violencia de género, que era abusada, que era golpeada, que era coaccionada. Este concejal, Pablo López, el concejal de la Libertad Avanza, todos los meses le retenía parte de su sueldo, porque también hay nepotismo, tenía nombrada a su pareja. Y el calvario no terminó ahí, porque a esta chica la expusieron, a esta víctima la difamaron. ¿Por qué? Porque se animó a romper un código del poder, que es el código de la impunidad, y sobre todo la impunidad de los hombres del poder. El concejal Pablo López, a raíz de esta denuncia el año pasado, fue expulsado del Consejo Deliberante. Y fue un gesto saludable, que el resto de los concejales de la ciudad de Salta digan: no podemos convivir con una persona que ejerce violencia de género sobre su pareja. Violencia de género, violencia económica. La causa que atraviesa, porque ni siquiera se cerró la causa, está atravesando una causa. La causa que atraviesa este concejal tiene varias imputaciones. Porque uno por ahí dice violencia de género y parece que es una cosa abstracta. No, es haberle pegado, haber abusado de ella, haberla maltratado psicológicamente, haberla coaccionado económicamente quedándose con su sueldo. Son muchas las aristas que tiene la violencia de género y son muchas las formas que tienen de expresarse. La cuestión es que este concejal fue expulsado el año pasado por inhabilidad moral, a la espera de que, por supuesto, la justicia se expida, pero la justicia ya sabemos, es rápida para los ladrones de gallina, si no escuchen la chacarera del expediente, y es muy lenta cuando se trata de hombres del poder, y sobre todo cuando se trata de hombres del poder que ejercen la violencia de género. Imputado por lesiones agravadas, violencia de género, privación ilegítima de la libertad, otra de las imputaciones que tiene el concejal López. Pero ¿qué es lo peor de todo esto? Que no se terminó ahí. Este concejal volvió a jurar, agazapado, prácticamente escondido, con sus redes sociales cerradas, volvió a asumir, volvió a jurar como concejal ante Dios y la patria, cara dura. Volvió a jurar en el Consejo Deliberante como concejal por un periodo más de 4 años. Es decir, que este concejal que había sido echado por inhabilidad moral va a ser concejal 4 años más con esa inhabilidad moral a cuesta. ¿Acaso los salteños no vamos a hacer nada? ¿Vamos a dejar que todo pase? Y no me importa, porque en este caso es de la Libertad Avanza. Pero lo mismo ocurrió con el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, que era peronista. También la sociedad le puso un límite y le dijo que no. ¿Los salteños no somos capaces de ponerle un límite y decirle que no a este concejal? Que ahora volvieron a iniciar las sesiones extraordinarias y se presentó sin desparpajo al Consejo Deliberante a ponerse la investidura de ser un concejal del honorable Consejo Deliberante. ¿Hasta cuándo va a ser honorable el Consejo Deliberante con gente así? Deja mucho que desear. Y eso no es lo peor, porque hay algo aún más grave, que es cómo se ocultó este caso, cómo se trató de tapar, cómo se trató de blindar a la fuerza política. Porque ¿qué hicieron en la Libertad Avanza en los últimos días? ¿Qué hicieron quienes representan la Libertad Avanza acá en Salta? Expulsaron a la expareja de este concejal,
denunciado, es decir, expulsaron a la víctima del Partido de la Libertad Avanza. Y no solamente eso, sino que además procuraron que Pablo López, el concejal de la Libertad Avanza, pueda, a pesar de tener una restricción de acercamiento con la víctima y la denunciante, permitieron que prácticamente compartan el mismo lugar de trabajo. Esta mujer, indefensa, víctima, que todavía pide justicia, se tiene que cruzar en los pasillos de su trabajo con un concejal que debe cobrar una fortuna todos los meses, que tiene un equipo de asesores que lo ayudan a limpiar su imagen, y que no solamente eso, sino que tiene la protección del partido que gobierna la Argentina, tiene la protección de la Libertad Avanza. Decía, hay una filósofa que se está volviendo a leer mucho, una filósofa alemana, Hannah Arendt, es bastante conocida, escribió una obra que se titula La banalidad del mal, en la que ella explica o intenta buscar una explicación de por qué ocurrió lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cómo la humanidad fue capaz de soportar tanta guerra, tanta violencia, tanto derramamiento de sangre, tantas madres que se quedaron sin sus hijos. Y escribió sobre la banalidad del mal. ¿Cómo es posible que una dirigencia pequeña o unos gobernantes puedan contar con la adhesión o la complicidad de toda una sociedad? Y lo que descubre Hannah Arendt es esto, la banalidad del mal. Muchas veces las personas comunes y corrientes, no dimensionamos el daño que podemos llegar a ocasionar. Y no dimensionamos lo mal que hace que nosotros no nos involucremos, que miremos para el costado, que hagamos como si nada pasara. Y yo siento que estamos viviendo una época similar, en la que estamos preocupados por el precio del asado, estamos preocupados por la nafta, pero también estamos preocupados por los likes, por las compartidas, por los seguidores en redes sociales. Estamos preocupados por la apariencia, estamos preocupados por la diversión. Y no nos preocupan cosas que están pasando cada vez más cerca. Los invito a reflexionar sobre esto y a preguntarnos hasta dónde vamos a permitir, hasta cuándo vamos a permitir estas cosas. A mí honestamente me da vergüenza ser salteño y que en el Consejo Deliberante haya un concejal denunciado por su propia pareja que haya vuelto a asumir con total impunidad. Pasó antes y lamentablemente va a seguir pasando, pero cuando pasó, la sociedad le puso un límite. En cambio, esta vez pareciera que la sociedad no quiere poner un límite. Este concejal está yendo a sesionar, está trabajando, está votando las leyes y ordenanzas que regulan nuestra vida, este tipo. Y nosotros no podemos hacer nada, no vamos a hacer nada. Tenemos que ejercer, creo, ¿no? Como ciudadanos, lo digo como periodista en este momento con el micrófono, pero profundamente, créanme, lo digo con total honestidad, como ciudadano. No tengo ningún interés personal en que a este concejal le vaya como le vaya. Lo que sí, creo que hay algunas cosas que podemos salvar, hay algunos valores que podemos defender y algunas cosas a las que no le podemos decir nunca más. Para terminar esta reflexión inicial y darle comienzo al programa, quiero hablar de un dato cortito, un dato que también nos incluye a los salteños. En lo que va del año, estamos a 3 de marzo, en lo que va del año, en la Argentina, ya tenemos 43 mujeres asesinadas en un contexto de violencia de género. Y en Salta hemos aportado con mucho dolor a esa estadística. Arrancamos un programa que va a tener mucho más que todo esto que hemos hablado. Pausa y seguimos.